se preocupe. Estamos. Decía, efectivamente, ya cuando es el objetivo de llegar a la Londe de Granaditas, pues es porque ahí están los granos y no es posible que la gente se esté muriendo de hambre y los españoles con toda la cosecha, todos los granos que tenían en la Londe de Granaditas. Esto es muy triste, pero fue la realidad también de la parte de la historia. Esto se da de 1810 a 1811, que es la etapa que encabeza, la primera etapa que encabeza don Miguel Hidalgo y Costilla. Ahora sí que lo que hemos visto y lo que hemos conocido y lo que hemos escuchado, el Pípila. El Pípila es la persona que se atreve y va a quemar las puertas de la Londe de Granaditas. Su nombre original, Juan José de los Reyes Martínez Amaro. Ese es el nombre del Pípila, Juan José de los Reyes Martínez Amaro. Esto es lo importante que a veces nuestra historia no nos lo dice, no nos lo... Perfecto. Deme un segundito, creo que por ahí silenciaron su micro. Ahí está. ¿Podré activarlo por ahí? Ahí está, profe. Muchas gracias. Sí. De ahí nuevamente, repito, de ahí la parte importante del Pípila, pues es sin tener ningún cobro, ningún pago, él únicamente por lo que ve del cura Hidalgo, es ir a tomar, ahora sí que la antorcha y quemar las puertas para que entren los españoles y dejen todo eso de los granos y lo dejen a los indígenas. Eso es lo importante. Juan José de los Reyes Martínez Amaro, que es el gran precursor, así se le podría llamar, de esa gran arenga, de gran acontecimiento de la quema de la Londe de Granaditas. Entonces, de ahí para 1810, 1811, pues la gente se hace un desorden. Y ahí don Miguel Hidalgo, pues fracasa, un tanto fracasa porque no hay un orden y la gente con la ambición, el hambre que lleva, pues no obedece. ¿Qué quiere la gente? Llenar los costales, llenar lo que tenga de morrales, de lo que lleve, de recipientes con granos. Y eso son puntos negativos para don Miguel Hidalgo. El que no supo organizar a toda la gente. Cuando sale de Atotonilco con el estandarte, va bien, correcto. San Miguel de Allende, lo que es Salamanca, lo que es Juventino Rosas, hasta llegar a Guanajuato, hasta ahí llega todo bien. El asunto es que cuando ya abren las puertas de la Lóndiga, eso se dispara y se hace un viviente San Quintín ahí. O sea, no hay un orden, no hay una situación de un reglamento, de un espérame un poquito más, no hay eso. La gente se abalanza porque tiene hambre y eso es lo que viene en puntos negativos de don Miguel Hidalgo. Bueno, ¿qué hay ahí? Pues ya ahí termina y prácticamente en 1811 él se dirige a Morelia y en Morelia se dirige para llegar a un lugar que es la única batalla que gana don Miguel Hidalgo. De ahí entonces es asesinado don Miguel Hidalgo y los decapitan más bien, los decapitan a Allende, a Aldama, a Jiménez, los decapitan y para entrar en terror y entrar en que ya no se mueva más toda esa situación, sus cabezas son colgadas en la Lóndiga de Granaditas. Están unas jaulas como tipo periqueras ahí y en esas jaulas allí se depositan los cráneos de Hidalgo, de Allende, de Aldama y de Jiménez. Y esos cráneos van a ser durante los 11 años que dura la lucha de independencia. Esto dura, repito, durante los 11 años, están ahí colgadas, e incluso en la Lóndiga de Granaditas, en cada esquina de la Lóndiga, el día que tengan la oportunidad, visiten, y allí están los nombres, una placa, los nombres de esos personajes que estuvieron ahí colgados durante los 11 años que fue la lucha de independencia. De ahí, de 1811 a 1815, viene la segunda etapa, que ahí viene y la encabeza
don José María Morelos y Pavón. Esa es una etapa, pues prácticamente, mi opinión muy particular, es una de las etapas importantísimas, importantísimas porque en esta etapa, don José María Morelos y Pavón es el que organiza y le llama la guerra de guerrillas. Organiza en pequeños grupos y en esos pequeños grupos va a ir atacando a lugares estratégicos que están plantados. Ya. Ese Se cortó porque ahí les encargo. viene a marcar hasta la fecha, hasta nuestros días, lo que él hizo en 1914. ¿Qué hizo él? Pues nada más nada menos puso las bases y ese documento se llamó Sentimientos de la Nación. En ese documento, Sentimientos de la Nación, él redacta los derechos, obligaciones de la persona que todavía vive en ese territorio. Para 1814 todavía no se llama México, se llama todavía la Nueva España. Se va a llamar México hasta 1824 con el primer presidente, don Guadalupe Victoria. Y este señor, don Guadalupe Victoria, pues igual. Digo este señor por respectivamente, no. Su nombre es José Miguel Ramón Aducto Fernández Félix. Ese es el nombre original o el nombre que es de su acta de nacimiento, José Miguel Ramón Adauto Fernández Félix. ¿Por qué se cambia el nombre? Por Guadalupe, porque él era un creyente de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué Victoria? Por las causas independentistas. Esto también, obvio, no aparece mucho en los libros de texto, mas sin embargo, bueno, son situaciones que sí tenemos que resaltar y remarcar aquí. ¿Qué pasa con eso? Eso de sentimientos de la nación sirven como base para la Constitución de 1824. Y esa Constitución de 1824 va a servir de base también para la siguiente Constitución, que es la de 1857 con don Benito Juárez García. Y esta Constitución, retomando esos sentimientos de la nación que se dan en 1814 con don José María Morelos y Pavón, sirve para la siguiente Constitución, que es la que tenemos hoy en día, la de 1917, la de 5 de febrero de 1917. Entonces, estas son las secuencias que nos llevan los hechos, los acontecimientos que todavía hasta la fecha vivimos. Y esto es lo que debemos de resaltar en nuestra historia de México. Lo que nosotros tenemos, y antes que supo el por qué estaba exponiendo su vida, pues yo creo que debemos de continuar respetando esos acontecimientos que se dieron. Y la siguiente etapa, que viene de 1815 a 1820, es una etapa pues no muy convencida que la encabeza don Vicente Guerrero. Don Vicente Guerrero pues no tiene mucho eco porque son parte también, para empezar, no hay armas. No hay armas y esa parte de 1815 a 1820 pues está entre Agustín Iturbide y don Vicente Guerrero, pero prácticamente aquí la encabeza don Vicente Guerrero. No hay mucho avance más de que es prácticamente sostener, cuidar lo que había hecho don José María Morelos, la guerra de guerrillas, en esa parte de organización. Llevamos la cuarta etapa que da de 1820 a 1821. En esa etapa es la que encabeza Agustín Iturbide. Pero esa etapa de Agustín Iturbide prácticamente ya es cuando los españoles nos dicen, ya nos va a condición. Que firmen los tratados de Córdoba. Lo firman una sola religión, que había un virrey llamado Agustín Iturbide. ¿Están de acuerdo? Sí, entonces firmen este tratado de Córdoba. Y ese virreinato, pues obvio que dura de 1821 a 1824, entre
entraba y salía don Agustín Iturbide, finalmente, historia como la parte importante también, con ahorita don Guadalupe Victoria, con la primera constitución, con las primeras acciones de división de nuestro país, donde se hacen los federalistas, donde se hacen los conservadores, donde se hacen los partidos, y ya esa es otra etapa de la historia. Hasta ahí dejaríamos lo más relevante que podríamos mencionar. Pues concluiríamos con ese tiempo, licenciada. Sí, maestro Héctor, muchísimas gracias. Por ahí nada más, igual si podemos robarle unos 5 minutitos por si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo que quieran realizar. ¿Cómo no? Sí, adelante. Maestra Tere, Sí, Marichu, ya aquí estoy. Dígame. yo quisiera preguntarle al maestro Héctor, Uh-huh. tenemos una visión de nuestros héroes, nuestras heroínas que nos dieron patria. Uh-huh. ¿Qué tan real es esa imagen, maestro, de pues estos hombres y mujeres que se sacrificaron? Ahorita usted nos habló pues, de varios personajes históricos muy importantes, algunos pues considerados los padres de la patria. Uh-huh. ¿Qué tan fiel podría ser, de acuerdo a los documentos históricos que hay disponibles, es esta imagen de estos héroes, de estas heroínas, no sé, por decirlos hasta inmaculados, Sí. y qué tanto también tuvieron esas motivaciones personales, esas motivaciones económicas, esas motivaciones de un grupo social, de un sector que se sentía relegado, ¿no? por los españoles. ¿Cuál es su opinión al respecto, maestro? Sí, gracias, mi amable maestra. Mire, yo creo que la historia, lo dije hace un momento, la historia fue escrita por gente triunfadora, para empezar. Y si vemos la otra parte, pues hay la gente que fracasó. Pero a lo general nosotros, como ciudadanos, como mexicanos, pues sí tenemos esa credibilidad y sí tenemos los documentos que avalan que efectivamente ellos apostaron su vida, apostaron su integridad familiar por darnos algo que hoy vivimos, y que ellos sin ningún interés de algún cobro, de alguna parte de indemnización, no había nada. Únicamente era el sentirse orgullosos porque las injusticias las estaban viviendo ellos. Eso fue prácticamente el motor de arranque, la dinámica que ellos tuvieron, las injusticias, el hacerlos a un lado y no tener, y no ser por la corona española. Para hoy en día. Maestro Héctor. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, gracias a toda la comunidad, nuevamente, de docentes y alumnos directivos de la universidad. Muchísimas gracias, que pasen bonita tarde. Muchas gracias, maestro. Creo que ya está otra vez en línea. Mi internet está muy débil por acá en la oficina. De hecho, como que ahorita los veo congelados, pero espero me puedan escuchar. Profe Héctor, muchísimas gracias por su valiosa aportación. A los chicos, a las chicas que también estaban conectados. Maestra Marichuy, gracias ahorita porque se me fue el internet por tomar la palabra. Y bueno, profe, esperando pronto también tenerlo por acá nuevamente. Que tengan muy bonita Gracias, mi amable día. licenciada, y estamos al pendiente. Hasta luego, bonito Igualmente. día a todos. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Gracias.